En el marco de las actividades de conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la Asociación de Magistradas Chilenas realizaron un conversatorio sobre perspectiva de género enfocado en el contexto social que afecta al país. En la actividad se abordaron temas referentes a las garantías judiciales reconocidas en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos y cómo se ha incorporado la perspectiva de género en la investigación y sentencias de causas penales. La idea es cómo desde nuestra posición podemos hacer un aporte a buscar una salida finalmente, no necesariamente en el gran mundo de la política, pero desde el rol que a cada uno le compete en esto, ¿no? Y cuando hablamos del sistema judicial, no estamos hablando solamente de jueces, estamos hablando de muchos operadores que en definitiva constituyen todo el sistema, como son los fiscales, los jueces y los defensores y también, bueno, cualquier abogado litigante. Muy interesante tener a tres instituciones, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial, mirando la situación de la contingencia de maneras que puedan ser incluso muy complementarias. Primero, cuando se estaba frente al dolo femicida de parte del Poder Judicial, pero dentro de la contingencia, la mirada de qué hacemos frente a la masividad de los casos, qué hacemos frente a las detenciones ilegales o no, qué sucede en las comisarías, cómo se relaciona la violencia sexual que ocurrieron en los espacios policiales y cuál es la labor de los jueces frente a esas detenciones. Hasta el auditorio de la Defensoría Penal Pública asistieron diversos personeros de instituciones judiciales y académicos para participar del seminario Desarrollo, Efecto y Alcances del Recurso de Nulidad, organizado por la Defensoría Penal Pública. En la actividad, el defensor nacional Andrés Manque entregó un reconocimiento al expresidente de la Corte Suprema Milton Juica por su aporte y trayectoria en el sistema de justicia nacional. Los temas que se tratan en este seminario están muy relacionados con mi experiencia en la Corte Suprema como miembro de la Sala Penal. Así que yo espero hacer mi aporte más bien de carácter empírico, de lo que nosotros como jueces consideramos lo bueno, lo regular o lo malo de un recurso de nulidad. Me parece muy interesante, yo diría que siempre es un gusto venir a compartir con los defensores. Yo ya he tenido la posibilidad y el gusto de estar en otros seminarios y yo diría que son siempre útiles las reflexiones desde la práctica, ¿no? Y desde la academia uno siempre piensa si es posible aportar con un granito de arena para mejorar esa práctica, ¿no? El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, encabezó el Seminario de Derechos Humanos que organizó el Tribunal de Alzada y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de O'Higgins. La actividad, que se desarrolló en el auditorio de la Corte, contó con las presentaciones del representante adjunto de la Oficina Regional de América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto de Derechos Humanos y de la encargada de Salud Mental del Servicio Médico Legal de la Dirección Regional. Realizamos un seminario sobre el análisis del delito de tortura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de los tratados internacionales que rigen en la materia, pero no solo fue un seminario de corte, podríamos decir, jurídico, sino que también abordó otros aspectos como los aspectos psiquiátricos que pueden ser derivados de actos de este tipo. A valorar el hecho que se haga un seminario sobre la investigación, la sanción, la prevención de la tortura acá en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que es una sede del Poder Judicial y al Poder Judicial le corresponde un rol muy importante en la sanción, en el conocimiento de los casos de tortura. Valorar este seminario, a mí me tocó abordar el trabajo que se ha venido haciendo desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos en estos 9 años de existencia del instituto y por cierto un tema que es muy relevante siempre y más aún en la contingencia de las últimas semanas.
En audiencia pública encabezada por el presidente Rodrigo Cerda, se llevó a cabo el sorteo para definir la integración de las 6 salas de la Corte de Apelaciones de Concepción para el año judicial 2020, actividad que contó con la presencia de autoridades del sector, como el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Sergio Vallejos, y el presidente del Colegio de Abogados Penquista, Marcelo Parodi. En la oportunidad se confirmó además que la presidencia del Tribunal de Alzada Penquista será asumida a contar del 1 de marzo por la ministra Vivian Tolosa Fernández. Marca 2 hitos relevantes. En primer lugar, la confirmación para el periodo siguiente de quien realizará las funciones de presidente de esta Corte. En este caso corresponde para el año 2020 a la ministra Vivian Tolosa. Y en segundo lugar, cumplir con la obligación legal de realizar el sorteo de las salas, cómo van a quedar compuestas estas con los distintos ministros que componen este tribunal, 19 en estas 6 salas, y es lo que hemos realizado el día de hoy en cumplimiento de lo que señala el Código Orgánico de Tribunales. Esto se realiza en un ambiente acogedor, fue casi familiar, y tuvimos ocasión de poder realizar esta distribución y aparentemente quedaron todos tranquilos y contentos.